Un placer estar con ustedes nuevamente. Siempre que me invitan a presentar algún tema, es un honor para mí hacerlo. En esta oportunidad quiero traerles un tema que me ha estado preocupando mucho últimamente. Los que tenemos cierta edad, por no decir los que ya somos viejos, hemos recorrido un camino largo y hemos visto muchas cosas. Hablando a nivel iglesia, pero también en las cosas del mundo, hemos visto de todo. Nos hemos alegrado, nos hemos entristecido, nos hemos llenado de esperanza en algunas oportunidades, creyendo que algunas cosas iban a ir de determinada manera y nos hemos desilusionado cuando no ocurrió así. En temas espirituales, en temas religiosos, no todas las personas de edad llevan muchos años en el camino del Señor. Algunas personas el Señor los encontró ya con edad avanzada. Pero quienes hemos nacido en hogares donde Dios estaba presente y hemos participado de reuniones en las iglesias, hemos visto los cambios que se han dado en los últimos años. Y puedo decirles que no han sido cambios para bien. Hemos entrado en un proceso de degradación del Evangelio. En vez de un proceso de exaltación y ser cada vez más santos, más parecidos a Jesús, resulta ser que cada vez nos estamos alejando más del ideal. Porque hemos puesto delante de nosotros, como iglesia, el objetivo de tener bautismos sea como sea. Y entonces hemos ido bajando el nivel de lo que se requería para ser bautizado. Y ese nivel es sencillamente un compromiso total con Dios. Y hemos aceptado que se bautice gente que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, simplemente porque le pareció divertido o lindo bautizarse junto con su hermano, junto con su amigo, con el primo, con la esposa. Pero en realidad no entendieron nunca que bautizarse es comprometerse de allí en adelante con Dios, con Jesús. Participar de su sacrificio, de su muerte en la cruz y de su resurrección. No lo hemos entendido. Se ha bautizado millones de personas y así como se han bautizado, se han ido. Se dice que hay 22 millones de miembros en la Iglesia Adventista, pero en realidad hay casi 50 millones de personas bautizadas en la Iglesia Adventista. La mayoría ya no vienen más, simplemente se desengañaron, no esperaron lo que creían que iba a ocurrir, sus vidas no cambiaron para mejor, algunas personas sus vidas cambiaron para peor, porque sus familias los desechó, porque no consiguieron los trabajos que querían. Dios no los, y miren mis dedos, Dios no los bendijo, entre comillas, como ellos creían que iban a ser bendecidos después del bautismo. Y por eso digo que no entendieron lo que significaba ese bautismo, ese compromiso. No era que Dios tenía la obligación de darme a mí algo especial porque yo me bauticé. Porque Dios ya no tiene la obligación de darnos nada. Él ya dio a su Hijo. Él ya dio a su Hijo. ¿Qué más puede darnos? Lo más
importante que tenía, ya lo dio. Entonces no tiene ningún otro compromiso con nosotros. Aquel que piensa que bautizarse es para conmoverlo a Dios y que Él derrame sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunde, está muy equivocado. Bautizarse es decirle, Señor, estoy dispuesto a transitar por ese camino cuesta arriba lleno de espinas, de abrojos y de piedras, con tal de seguirte a ti. Y no me importa lo que ocurra. No importa si llueve y se hace calor, no me importa. Quiero seguirte a ti. Me viene a la mente un poema que siempre el pastor Braulio Pérez Marcio, el director del programa Una Luz en el Camino de habla hispana, recitaba al terminar su programa los domingos a la mañana. Lo escuchaba mucha gente. Y esas palabras a mí me quedaron grabadas. Decía así: Señor, quiero ascender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Y ese es el compromiso que debemos asumir. Y Dios quiera que todas las personas que se bauticen tengan en claro esa misión, ese compromiso. Dios se comprometió, dijo, enviaré a mi hijo, enviaré al ungido, enviaré al Mesías para que muera por ustedes y para que ustedes puedan cerrar la brecha que abrió Adán y Eva cuando pecaron. Y él cumplió. Y nos toca a nosotros cumplir también. No podemos esperar mayor bendición que la que ya él nos dio. Pero el mundo hoy se ha vuelto extremadamente egoísta. Probablemente en otras épocas también lo fue. En otras sociedades también lo fue. Pero en este momento yo veo que no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia también, la hermandad, la gente se ha vuelto extremadamente egoísta. Quieren todo para ellos y no están dispuestos a dejar nada con tal de satisfacer sus necesidades, lo que ellos consideran sus necesidades. Toman livianamente lo que Dios dice en su palabra. No estoy hablando de algo que no sepa. Estoy hablando con conocimiento de causa. He hablado con gente, he escuchado su forma de pensar y me he agarrado de los pelos, pero entendí por qué actúan como actúan. Porque consideran que la Biblia es solamente una serie de sugerencias que Dios nos da y que nosotros aceptamos o no aceptamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Si les parece, no mientan. Si les parece, no se acuesten con la mujer de tu prójimo. Si les parece, no tomen mi nombre en vano. Si les parece, no tengan otros dioses delante de mí. Consideran que todo eso son sugerencias. Incluso me he encontrado con adventistas que creen que Elena de White es una buena escritora. Es una mujer que tiene buenas ideas. Tal vez fue inspirada por Dios en algunas palabras, pero en general no, porque no vamos a poner a Elena de White en la misma inspiración de la Biblia. Sin entender que cuando Dios llama a un profeta, no lo llama para que esté
por debajo de los otros profetas. Porque si el profeta transmite la palabra de Dios no tiene gradaciones. Es la palabra de Dios. Siempre está arriba. Así que un profeta, por más que no sepamos su nombre, porque hay profetas en la Biblia que no tenemos ni idea cómo se llamaban, y hay profetisas en la Biblia que tampoco sabemos qué profecías dijeron, pero para su tiempo fueron enviadas por Dios. Y aunque no sepamos de ellos nada, están en la misma altura, en la misma categoría que Isaías, Jeremías, Daniel o cualquier otro. Quiero invitarlos a leer un libro de la Biblia que casi nadie lee. Últimamente la gente no lee la Biblia y menos este que les voy a mencionar ahora. Levítico. Porque la mayoría de los cristianos dicen, Levítico quedó en el pasado, es para el pueblo de Israel, no me vengan acá con los mandamientos o con lo que aparece en Levítico, a mí con eso no me van a enganchar. Pero cuando Dios dice que Él pone su firma, es porque tenemos que prestarle mucha atención. Y en Levítico capítulo 18, vamos a leer en el 18 y en el 19, lo que dice Dios. Yo lo voy a leer de corrido y voy a detenerme en algunos versículos para hacer algunas aclaraciones. Algunos versículos los leeré un poco más rápido y otros versículos me detendré para explicar algunas cosas y para llamarles la atención de por qué la sociedad actual está como está y que nosotros somos llamados a restaurar estas ordenanzas de Dios. Vamos a leer el Levítico capítulo 18. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Muchos se agarran justamente de esto. Esto es para los hijos de Israel. Ahora yo les pregunto, ¿Jehová no es nuestro Dios? Creo que sí. Creo que Jehová es nuestro Dios también. Porque era el Dios del pueblo de Israel, también es nuestro Dios, porque nosotros creemos en el mismo Dios que el pueblo de Israel. Sigamos. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Este yo Jehová, vuestro Dios, que aparece en varios versículos, no en todos, pero en varios versículos del capítulo 18 y del capítulo 19, es de una importancia fundamental. Cuando dice yo Jehová o yo Jehová, vuestro Dios, está poniendo su firma. Y cuando Dios pone su firma, no es para que nosotros miremos para otro lado. Eso es importante. O sea que a partir de este momento, lo que Dios le dice a Moisés es importante. Dios pone su firma. Por tanto, dice el versículo 5, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Dice, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. Acá no dice mis sugerencias. Estatutos y ordenanzas son obligatorios, es una ordenanza, no es una sugerencia, como la mayoría de los cristianos creen hoy en día. De acá en adelante, hasta el versículo 18, desde el 6 hasta el 18, habla de situaciones sexuales. Por ejemplo, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová.
la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Está hablando en el caso de que el padre tenga otra mujer que no era su madre, ¿no? Y habla de la desnudez de la hija de tu hijo, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, Dios las tiene en cuenta y es bastante detallado, ustedes lo pueden leer, es bastante detallado todo lo que dice. Y presten atención a estas palabras de estos versículos si no están en relación a lo que pasa actualmente en la sociedad. En una sociedad hipersexualizada, llena de abusos y violaciones, en cada momento y en cada lugar, en cada pueblo, en cada ciudad, alguna de estas cosas están ocurriendo hoy en día. Versículo 19. Versículo 20. Presten atención. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Más o menos pasaron 3.400 años desde que el Señor le dio esto a Moisés. El mundo no aprendió nada. Satanás sí aprendió. Aprendió cómo seguir tentando a la gente. Y estas abominaciones están a la orden del día actualmente. Versículo 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora quiero decir algo que probablemente les llame la atención a ustedes. El año antepasado, el año 2023, en el mes de octubre de 2023, se estaba celebrando la fiesta de las cabañas en Israel. Celebrando la fiesta de la cabaña es un decir. Una parte de Israel estaba celebrando la fiesta de las cabañas como corresponde. Y otra parte de Israel estaba simplemente haciendo un tipo de celebración como las naciones paganas, disfrazándose como el colectivo LGTB y haciendo toda una serie de celebraciones en el día en que Dios estableció la fiesta de las cabañas, peor que un carnaval, peor que un carnaval. Cuando estaban en esa celebración fue cuando Hamás los atacó, mató a muchos de ellos, llevó a otros secuestrados, etcétera, etcétera.
Una brutalidad de parte de Hamás. Pero Dios no los protegió. ¿Por qué no los protegió? Justamente por esto. Porque ellos contaminaron la tierra con sus abominaciones. Es duro, entiendo que esto puede irritar a algunas personas, pero es lo que ocurrió. Pagaron justos por pecadores, pagaron a algunas personas que no tenían nada que ver, que se vieron involucradas simplemente porque vivían por la zona. Pero ese es el riesgo que corre aquel que vive en un lugar contaminado. Tarde o temprano, él también se contamina. Recuerden a Lot, que era una buena persona y que estaba viviendo en un lugar contaminado, y gracias a la intervención de Abraham fue salvado. Porque si no hubiera sido por Abraham, Lot hubiera quedado probablemente en Sodoma y Gomorra, porque los ángeles tuvieron que sacarlos a los empujones. Seguimos. Capítulo 19 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Señor nos invita a ser santos. Santos seréis porque santo soy yo. En otras palabras, si ustedes quieren estar conmigo, tienen que ser santos. No hay otra opción. Tienen que dejar el pecado, tienen que apartarse de él, tienen que cambiar. Apartarse significa ser santo, santo significa ser apartado. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios. O sea, esto es importantísimo. Obedecer al padre y a la madre, algo que hoy no está ocurriendo. Y lamento decirle, ni siquiera dentro de la iglesia adventista. No está ocurriendo. Por eso, permanentemente, hay gente que se está retirando de la iglesia, o digamos, no va más a la iglesia y a nadie le importa, porque prefirieron seguir al mundo, desoyendo los consejos de sus padres o simplemente oyendo otros consejos. Tal vez los padres ni siquiera le dieron un buen consejo, pero ellos se unieron con personas del mundo que les aconsejaron retirarse, alejarse de Dios, y obedecieron. Es muy doloroso, es muy doloroso. Versículo 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová, vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Hay personas que ofrecen ofrendas a Jehová para comprarlo a Jehová. No porque Jehová necesite esas ofrendas, pero ellos creen que haciendo esos sacrificios, esas ofrendas, compran la buena voluntad de Jehová. ¡Qué poco que lo conocen! ¡Qué poco que lo conocen! Son como los fariseos del tiempo de Jesús, que acudían al templo con grandes bolsas de dinero y las tiraban haciendo estruendo en el alfolí para que todos se dieran cuenta que estaban dando grandes ofrendas. Dios no necesita eso. Dios necesita corazones puros. Ya lo dice acá el versículo. Sed santos como yo soy santo. Y la gente no lo quiere entender, porque siempre es más fácil dar una ofrenda que obedecer. Ya lo dice el versículo. Es mejor obedecer que hacer sacrificios. ¿Qué hace Dios con un becerro muerto? Con un cordero muerto. ¿De qué le sirve a Dios?
La muerte de esos animales era para que el ser humano entendiera el terrible sacrificio que tenía que hacer Dios. Por eso le pidió a Abraham que entregara a su hijo, para que entendiera cuál era el sacrificio, el valor de ese sacrificio. Pero la gente cree que Dios es como un ser humano más, al cual se lo puede engañar, al cual se le puede mentir, al cual se lo puede comprar. ¿Con cuánto dinero comprarías la voluntad de Dios? Por eso la gente se hace ídolos y le rinde culto a esos ídolos, porque considera que al ser dioses menores, ellos sí necesitan de algún dinero o algún tipo de reverencia, alguna cosa que los convenza de darnos lo que necesitamos. Qué ignorante que es el ser humano. Y nosotros no los sacamos de la ignorancia, los dejamos que estén ahí, los dejamos que se vayan al mundo. Porque después, de todas formas, muchos cristianos creen que el libre albedrío es seguir por nuestro camino todo el tiempo que sea necesario y arrepentirnos al último minuto. Y entonces dice, bueno, tengo el libre albedrío de hacer lo que me venga en gana, voy a seguir por este camino 40, 50 años, cuando sienta que me estoy por morir, me arrepiento y como el ladrón en la cruz, estoy listo para entrar al cielo. ¿Tendrás tiempo de arrepentirte en un accidente en una ruta? ¿Tendrás tiempo? A veces no tienes tiempo. El Señor es paciente, pero no se debe jugar con Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Eso habla de una persona que no es egoísta, sino que está dispuesto a ganar un poco menos con tal de suplir las necesidades de otros. Y esto que el Señor está diciendo nos lleva a Mateo capítulo 25, versículo 30. Vamos a ir, no saquen la mano de acá porque vamos a seguir un ratito más. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En otras palabras, estaban obedeciendo lo que el Señor dijo en Levítico. Acuérdate del pobre, acuérdate del menesteroso, acuérdate del extranjero, acuérdate de aquel que tiene menos fortuna que tú. Dale algo. Pero el Señor no dice acá: recoge todo el fruto de tu tierra y tírale unas migajas al pobre.
Lo que el Señor está diciendo acá es, dale al pobre la oportunidad de hacer algo por sí mismo, de trabajar por sí mismo. Y recuerdan ustedes la historia de Ruth. ¿Cómo fue bendecida Ruth, que era pobre y que fue a trabajar al campo de Booz para conseguir alimento para ella y para su suegra, Noemí? Esa historia está basada en esto que acabamos de leer aquí, que seguiremos leyendo. Vamos al versículo 11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Estos dos, versículos 11 y 12, son dos mandamientos que están en la ley de Dios. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Versículo 13. También otro de los mandamientos de la ley mosaica, de la ley de piedra. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. El sordo y el ciego son dos de los pequeñitos de los cuales habla en Mateo capítulo 25. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Imagínense esto, qué distinto sería el mundo si todos los jueces se comprometieran solamente con este versículo, ¿no? No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. El versículo 16, hay pocos que se salven. 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. ¿Sabían esto? El mundo actual hace exactamente lo contrario de lo que está, o digamos, hace exactamente esto, que Dios dice que no se debería hacer. Se nos está terminando el tiempo y quiero llegar al versículo 26. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. No comeréis cosa alguna con sangre. ¿Saben ustedes la importancia de esto en nuestra sociedad actual? Todas las carnes que se venden en las carnicerías de nuestros países, a excepción de que sean carne kosher y que tengan el certificado del rabinato del lugar, y esas carnes cuestan una fortuna y prácticamente nadie come ese tipo de carne, salvo los judíos ortodoxos, todos tienen sangre, porque el sistema de sacrificio hace que los animales conserven la carne adentro de su cuerpo. No son desangrados como es el sistema que Dios promueve, Dios le dio al pueblo de Israel. Así que aquellos que comen carne, que dicen, bueno, pero el mandamiento de no comer carne no es tan obligatorio, se puede comer carne siempre que no sea de animales inmundos. Sí, pero tiene que ser carne kosher. El animal tiene que haber sido muerto y desangrado como corresponde. Y eso no pasa. Así que están en pecado.
No seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Fíjense ustedes los estilos de corte de cabello que hay en estos días, si respetan esto que acabo de leer. Versículo 28. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. ¿Qué me dicen de esto? ¿Los tatuajes están permitidos? No. ¿Cuántos jóvenes adventistas hay con tatuajes? Se los hicieron después de haber sido bautizados. Se los hicieron muchos que vienen de familias adventistas. Pero dijeron, bueno, pero es una flor, no, pero es el nombre de mamá, es el nombre de mi novio, es el, no sé, cualquier cosa. El Señor dice, no, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No debes imprimir ningún tipo de escritura en él. Lo dice clarito. Versículo 28, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis con reverencia. Yo, Jehová. Perdón, me salté el versículo 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. ¿Tengo que explicar esto? Creo que no. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo, Jehová. Qué distinto que sería el mundo si se obedecieran estas cosas. Pero el mundo no conoce a Dios, entonces nosotros podríamos perdonarlos. No conocen a Dios, no saben de esto, se ponen en las manos de Satanás y Satanás los convence que haciendo todas estas cosas ellos ejercen su libertad. El problema es cuando estas cosas se hacen dentro de la iglesia, cuando estas cosas son permitidas aún en las familias de los dirigentes de la iglesia. Eso es lo peor. Porque el Señor dice que los dirigentes de la iglesia tienen que tener a sus hijos en sujeción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los tienen que encadenar? No. Quiere decir que sus hijos tienen que ser enseñados en las cosas de Dios y si no responden, si no obedecen a sus padres son los culpables. Sus padres no pueden ser dirigentes de la iglesia. No pueden ser dirigentes de la iglesia. Tendrán algún otro cargo o no tendrán ningún cargo, pero no pueden ser dirigentes de la iglesia porque tienen que dar el ejemplo. Recuerden lo que le pasó a Elí, el sacerdote en la época de Samuel. Era responsable por no haber educado bien a sus hijos. Fue responsable delante de Dios. Y somos responsables nosotros también delante de Dios. ¿Y por qué toco este tema? Porque esta generación que hemos descuidado, esta generación de jóvenes y de niños y de adultos jóvenes que por las malas enseñanzas de los dirigentes, nosotros, los ancianos de la iglesia, los directivos de la iglesia, por las malas enseñanzas de nosotros se han descarriado del camino.
Han perdido el rumbo, porque hemos sido complacientes, porque hemos dicho, bueno, de todas maneras, son solo sugerencias, no es algo tan obligatorio. El Señor dice, yo Jehová, sí es obligatorio, sí, yo lo escribí en mi palabra, es obligatorio. Para que te vaya bien, para que no te vomite la tierra. Recuerden los incendios de Los Ángeles. Una ciudad sin Dios. Y Dios se retiró. Y el enemigo destruyó. Porque la función principal del enemigo es destruir. Y va a seguir destruyendo. Mientras Dios le autorice, porque el tiempo de gracia se está terminando. En distintos lugares se está terminando. Y no hemos hecho la tarea. Dios nos dice a cada uno de nosotros, hijo mío, entrégame tu corazón para que yo lo transforme y para que tú seas una luz que guía a otros por el camino recto que conduce a la salvación. Porque muchos que fueron llamados no fueron escogidos para la tarea, porque se quedaron sentados junto al camino, cansados, porque no quieren más trabajar, porque no quieren más servir a Dios. Es una carga pesada para ellos. No quieren tampoco la recompensa. Tal vez la quieren, pero no quieren ser fieles como nuestro Dios es fiel. Mis hermanos, este es un llamado de atención porque el tiempo es corto, porque este es el año 2025, porque recién está empezando y porque Satanás tiene grandes planes para este año. Lo que no hagamos ahora durante este corto tiempo de libertad, no lo haremos. El Señor está, creo yo, comenzando a derramar su espíritu para que el mensaje de salvación llegue a muchas personas, para que lo conozcan a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Dios los bendiga y los guarde. Amén. 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 Gloria a Dios. Hermanos, vamos a cantar el himno Amén. 345. Amén. Canta y tus penas se irán. Jesús se promete quitártelas, canta y tus penas se irán. Ríe, tus cuitas se irán, ríe, tus cuitas se irán. Jesús se promete quitártelas, ríe, tus cuitas se irán. Jesús se promete quitártelas, ora y tus cargas se irán. Amén. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Hermano Cúcaro, por favor, si pudieras orar por nosotros para terminar en esta noche. Por supuesto, oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por dejarnos estas enseñanzas en tu palabra que ponen orden en nuestra vida, que nos muestran cuál es el camino por el cual tenemos que transitar, un camino de amor al prójimo y de respeto a ti. Señor, rogamos que nos des el entendimiento necesario para valorar todo esto en su verdadera dimensión.
Entender que cuando tú dices yo Jehová, estás poniendo tu firma sobre algo realmente muy importante para nuestra vida. Que podamos aplicarlo en nuestra vida y ser un ejemplo y una luz para quienes nos observan. Señor, pedimos por las personas que están enfermas, por la mamá de José Sánchez y por tantas otras personas que están necesitando un alivio en sus vidas porque sus cargas son pesadas. Como hemos cantado, como hemos escuchado en este himno, estamos orando para que nuestras penas se vayan y para que tú las reemplaces por la esperanza y el gozo de saber que estamos cerca de la Canaán celestial. Padre, te amamos por el sacrificio de tu Hijo y rogamos tu bendición sobre nosotros y nuestras familias. Por Jesús. Amén. Amén.